tal amigos? ¿Les cuesta dibujar con el método Loomis? La verdad es que a mí también, así que les voy a compartir la técnica del mapache. Bien, síganme, vamos a comenzar. Y la dinámica va a ser la siguiente. Primero voy a dibujar encima de un rostro, luego voy a quitar el rostro y voy a dibujar lo que aprendí utilizando el rostro. Esto es para básicamente ir aplicando lo que vamos aprendiendo. No crean que voy a estar calcando en el tutorial para que no se desanimen, ¿ok? Bien, lo primero que vamos a hacer es enfocarnos en esta área de aquí, que es el antifaz que cubre toda la cara. Por eso es la técnica del mapache, es como el antifaz de un mapache, ¿ok? Entonces, ese antifaz lo pueden visualizar como el que tiene Robin en la película de Batman y Robin, que cubre convenientemente hasta las cejas, adopta la forma de las cejas, ¿ok? Y aquí va a dar vuelta, pues por la, digamos que estoy pensando en tercera dimensión, da vuelta hacia acá atrás. Bueno, vamos a ubicarlo a la altura de los ojos. De hecho, si nos palpamos aquí y seguimos el contorno de lo que viene siendo la ceja, podemos sentir nuestro hueso y sigue más o menos por aquí. Es lo que estamos dibujando. A la altura del hueso nos detenemos y no se preocupen, no va a ser muy complicado. Conectamos la altura de los ojos para sacar la mitad y voy a trazar la mitad nada más para ubicarlo. Ok, ahora ya tengo el 50% terminado. Voy a hacerlo opuesto y voy a dibujar hasta aquí abajo. Pero esto va a ser una curva como si fuera medio círculo. Ok, entonces de aquí voy a conectar hasta acá y de aquí conectamos la mitad. Voy a desaparecer la foto. Bien, lo que estoy entendiendo aquí es esta parte. Quiero aclarar que no voy a medir mucho, pero nada más vamos a contemplar tres proporciones. No quiero que se metan en la cabeza de que esto mide 1.5, este mide 3, este mide, porque es lo que hace complicado, a mi parecer, el método Loomis y digamos que lo encierra mucho numéricamente y hace que, bueno, al menos que yo pueda perder mi concentración para dibujar, o lo siento un poco menos natural, ¿ok? Entonces, antes de continuar, aquí voy a tener visualmente, como la chica tiene una expresión natural, estas están completamente horizontales. Claro que si levanta la ceja, pues eso se rompe. Aquí tengo otra línea horizontal. Aquí la nariz va arriba. Tengo otra. Y aquí tengo otra. Entonces, en resumen, tengo esto y esto acá. Y esta aquí. Entonces, esta va a ser pequeña, esta de aquí, esta va a ser mediana y esta va a ser muy grande. Estoy utilizando esas palabras porque no quiero que se metan en la cabeza de que este mide 1.5 y este mide en relación a este 3. No, pequeño, mediano y muy grande. Esto lo digo de esta forma porque van a comenzar a notar conforme hagan este tipo de ejercicio que estas distancias van a comenzar a variar de persona en persona. Pero si algo se mantiene como, congruente, es chico, mediano, muy grande. ¿Ok? Bueno, otro detalle que noté es que, por ejemplo, la barbilla, si no saben dónde ubicarla, es más o menos la mitad. Pero bueno, eso vamos a verlo más adelante. Lo que quiero que se acostumbren a dibujar es el antifaz. Y aquí viene la chulada de este método, que nos va a ayudar a ubicar los ojos mucho más fácil. Por ejemplo, ya que tenemos esta línea, podemos encontrar la forma del ojo en la parte superior y a lo mejor la parte inferior. Voy a quitar la foto. Como tengo esto convenientemente partido a la mitad, de aquí a aquí, es más fácil que yo pueda encontrar la otra mitad del ojo. ¿Sí? Incluso creo que va más acá. Y obviamente es más chico porque, bueno, de aquí de la mitad para acá, como estoy en perspectiva, la cara no está completamente de frente, pues se va a ir apretando, apretando cada vez más por la cuestión de la perspectiva. Siempre podemos regresar y hacer esto. Y la ventaja de estar activando y desactivando es que podemos medir. Este tutorial en particular no lo estoy enfocando en dibujar un rostro fotorrealista, pero
la lógica para dibujar un rostro, tanto caricatura como real, va a ser la misma en cuanto a proporción, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de aplicar lo aprendido. Tenemos el antifaz, que al principio a mí se me complica un poco empezar. Me imagino como que la ceja, como que aquí hay una ceja enojada o relax, y aquí hay otra. Las conecto. Ya que tengo las cejas o la forma de arriba, pues ya recuerdo que esta se mete un poco y conecta más o menos. ¿Ok? La mitad. Y esta de acá siempre es un poco más salida. Váyanse acostumbrando a dibujar muchos. Bueno, aquí saqué la mitad. Si me equivoco, pues nada más borro. Muchos antifaces. Y esta es la forma clave que vamos a estar aprendiendo. Aquí no es muy perfecta, pero esta es como de frente. Ahora, algo que deben tomar en cuenta es que a lo mejor, recuerden, chico, mediano, muy grande. Esta podría bajar más, mucho más todavía. ¿Ok? Bueno, entonces ahora voy a dibujar el ojo. A mí me gusta comenzar por el ojo que está más cercano. Y voy a poner la parte de abajo. ¿Ok? Ahora la mitad y el ojo de acá siempre más como apretado y la parte de abajo. Como tengo esta línea divisoria, pues me es mucho más fácil poder medir, ¿va? Y la parte de abajo es más grande, más o menos como por aquí o por aquí. Vamos a ver. Y otra parte, la boca, bueno, aquí va la nariz, más o menos, o si no se ve tanto, pues se vería como un arco. ¿Va? Aquí ya podemos irle dibujando los ojos y aquí sube el cráneo, la boca. La boca ya me gusta entenderla como la parte de los ojos, algo así, y que se mete y sale. De hecho, si vemos del lado de los labios, entran y luego salen, ¿ok? Entonces, hacen esto y salen. Y la parte que les quise comentar hace rato, que no me quise meter en tanto detalle, es dónde coloco la parte de la barbilla, es aquí o acá, o sea, a qué altura. Algo que noté es que si proyectamos una línea, va más o menos coincide con esta. Esto ya lo fui estudiando yo. Entonces digo, bueno, por aquí, de aquí conecto. Obviamente checo que salga. Le dejo esto de aquí, que es donde se sume para darle un poco más de volumen. De aquí sale el cachete. Y la oreja va más o menos a la altura de esto. ¿Ok? Como les digo, estoy tratando de no meterme tanto en mediciones, sino entender una lógica. Aquí este es un personaje cachetoncito, le podemos bajar aquí un poco. Y de aquí, de hecho, esto de acá es lo que dibujan en el método Loomis, que es como los parietales, que es esta parte como del cráneo que es plana. De aquí surgiría. ¿Ok? Entonces, lo que estoy haciendo es nada más entender. Y ya que tengo esto, bueno, vamos a mover nuestra cara acá para poder trabajar. Vamos a dibujarlo en otra capa para poder dibujar más cómodamente. Okay, a ver, ¿qué está pasando? Ahí está. Ya podemos dibujar ahora sí la cara. Y en otra capa voy a dibujar pues cabello. El cuello, recuerden que sale siempre del cráneo. Esto lo veremos en otro tutorial. Y siempre va inclinado ligeramente hacia atrás. Si vemos la cara de lado, aquí está la nariz. El cuello nunca hace esto, sino que viene así. Y luego el pecho sale un poco. Tenemos esta forma. Y el brazo ya sale de aquí. ¿Ok?
Bueno, entonces vamos a dibujarle aquí un cabello, pues nada más como que un poco desordenado. ¿Ok? Y la ventaja de dibujarlo de esta forma, de tener el cráneo completo, es que podemos colocar el cabello correctamente. Esto yo lo he mencionado en otros videos de la importancia de no nada más dibujar la cara. Y bueno, aquí va la clavícula. A lo mejor aquí ya va el pecho, etcétera. Y bien, esto es, pues digamos que la técnica del mapache me gustó mucho porque es fácil de entender. No tenemos que medir de que esto es 1 y esto es 1.5. Es nada más entender esta forma, el antifaz de las películas de Batman. Lo dividimos a la mitad, colocamos los ojos y como estamos dividiendo todo en mitades, es mucho más fácil que nuestros ojos estén correctamente aplicados y nuestras cejas irían aquí. Entonces, por eso siempre, como les dije, me gusta dibujar con las cejas. Incluso podríamos hacerlo de esta forma. Vean, para unos ojos muy expresivos, a lo mejor el personaje, hablando de caricatura, son elásticos, el rostro es muy elástico, las cejas están acá arriba, nuestro personaje está impresionado, no tiene la forma de M, tiene esta forma. Pero recuerden que pues de aquí ya va, sacamos la mitad más o menos por acá, conectamos la oreja y podemos sacar personajes pues muy interesantes y de forma muy rápida. Aquí me está gustando cómo se ve este personaje, el cuello inclinado hacia atrás, ¿ok? Y aquí estoy haciéndolo nada más lo más rápido posible. Y conectamos la nariz. La nariz aquí en el puente, aquí rompe justo la mitad y conectamos con la ceja. Esto en el estilo de pues un personaje cartoon. Pónganlo en práctica, me dicen qué les pareció y recuerden, al principio puede ser un poco intimidante. Tenemos aquí otras fotos. El objetivo es practicar, por ejemplo, esta otra de acá, ya para ir cerrando, entendemos aquí esto. Obviamente, mientras más o menos frontal esté la cara, esta de aquí se va a meter más. Conectamos, este es el hueso que les decía que se palparan aquí al lado. Conectamos ojo con ojo, la mitad y forma circular. Vean, la ventaja de hacer esto es que aquí podemos analizar cómo está construido el rostro. Esta parte de aquí de la boca está más salida que la parte de acá. Entonces vamos creando información en nuestra cabeza y cada vez es mucho más fácil de replicarlo cuando vamos a dibujar nuestros personajes. Mitad, mitad, esto horizontal y la nariz. Quitamos y vamos entendiendo volumetría. Ahora lo que les comentaba ya para ir cerrando el video de la parte que está como que más salido. Bien, una cara de lado. Dibujamos aquí el personaje. Tenemos esto. Aquí se va a meter, obviamente la nariz nos estorba, pero se metería hasta acá. Si quitamos la nariz, conectamos con el ojo, la parte de abajo. Y vean, lo que les decía que esta parte es mucho más salida que esta de aquí. ¿Ok? Entonces podemos ir entendiendo de otra forma los labios, como les dije. Hace lo mismo esta parte de acá y luego sale. ¿Ok? Podemos ir repitiendo este patrón. El ojo, por ejemplo, va justo a la mitad de este espacio. Más o menos aquí tenemos este espacio. Y vamos encontrando relaciones, vamos conectando todo y vemos que entendiendo esa lógica podemos construir rostros mucho más fácil.
Yo sigo poniéndolo en práctica y espero tener ya más avances para otros videos. Cualquier comentario, déjenmelo aquí abajo. Por lo pronto, yo me despido. Yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo.